tal? ¿Cómo están? Habla Ricardo Izaguirre. En el comienzo de otro ciclo de trabajos de entregas de Conectambo, queremos saludarlos. El que vamos a transmitir es un material siempre vigente y es importante recordar que si bien la situación de lechería hoy pasa por apuntar todas las decisiones en la mayor control y evitar que penetre el coronavirus en nuestros predios, para lo cual ya también desde INARE se va a establecer en su página, en conjunto con otras instituciones como INI, el Ministerio, con APROLE, aportando las novedades que sobre el tema se vayan generando. En este material que tenemos y que precisamente ha generado Elena de Torres, es muy útil poderlo revisar porque estos problemas productivos siguen existiendo en los tambos y es este material en que hoy queremos dejarles como entrega. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elena de Torres, soy asesor privado en producción lechera y docente de la Facultad de Veterinaria y les doy la bienvenida a esta edición de Conectambo. Hoy vamos a hablar de cómo la salud animal tiene relación con la sustentabilidad económica, social y ambiental en los establecimientos lecheros. Es un tema realmente que a mí me resulta fascinante en la medida que es una dimensión que nos cuesta incorporar en nuestros sistemas, ya que no pensamos frecuentemente que la salud animal tenga tanta relación con la sustentabilidad de los predios. Trabajar en salud animal es fundamental, no solamente por lo que implica porteras adentro de los productores, sino por lo que implica a los consumidores. O sea, cada vez más los consumidores les interesa saber de dónde provienen sus productos, de qué sistema de producción es el que produce esa leche, si esos animales están sanos, si esos animales tienen bienestar, y exigen cada vez más información y transparencia y etiquetas que certifiquen la trazabilidad de ese producto, o sea, de dónde se produjo, dónde se industrializó, cuál fue el método, desde el método de crianza hasta el método de industrialización del alimento. Por tanto, es una exigencia la salud animal a nivel de toda la cadena agroindustrial láctea. O sea, interesa a una punta de la cadena, que es el consumidor, y a otra punta de la cadena, que es el sector productivo, en la medida que influye en la sustentabilidad, como decíamos, económica, ambiental, social. El otro tema que es importante pensar es que el tambo o el sistema de producción siempre en su conjunto. Por tanto, no podemos abarcar cada uno de los temas por separado. Entonces, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de genética, tenemos que hablar de nutrición, de ambiente, de manejo, de bienestar, ya que, por ejemplo, la genética, según el tipo de vaca que yo tenga, la conformación que tenga esa vaca, la forma que tenga la ubre, los objetivos de producción, si yo tengo como objetivo de selección que produzca más sólidos, que produzca más proteína, eso influye en la salud. La nutrición, cómo yo defina la nutrición, si yo tengo dentro de los alimentos que le estoy dando a los animales más o menos cantidad de pasto, más o menos cantidad de concentrado, eso va a dar lugar a posibilidades, por ejemplo, de enfermedades metabólicas. Esas causan, por ejemplo, inmunodepresión y eso tiene que ver con la salud animal. En este momento, por ejemplo, que hemos pasado momentos de sequía, de seca, tenemos un tipo de alimentación que no es justamente la más adecuada para animales herbívoros, ya que tienen poco acceso al pasto y eso hace que la frecuencia de enfermedades metabólicas sea mayor y eso causa, ya está demostrado que causa inmunodepresión, o sea, baja de defensa, y esa baja de defensa influye en la salud de los animales. Por tanto, como estamos diciendo, cada una de las cosas están interrelacionadas y no podemos hablar de salud
así separado del resto de las cosas. El ambiente también tiene que ver, no es lo mismo el que tiene un tambo en el sur del país que el que tiene en el norte. Hoy no es lo mismo el que tiene en el norte que en el sur. Tenemos zonas en las cuales estamos con problemas de sequía importantes y en otros lugares no tanto. Y también el tipo de suelo. El tipo de suelo hace que en algunos lugares sea más frecuente que haya barro, incluso hasta el tipo de barro. Aunque ustedes no crean, hay gente estudiando los tipos de barro y cómo influyen en la salud animal, específicamente en la mastitis, o sea, cómo es el barro, si es de acuerdo al tipo de suelo. E incluso el tema del manejo de los efluentes, tenemos manejo de efluentes, no lo tenemos, cómo son los alrededores del tambo, tiene mucho que ver con el sistema de manejo de efluentes que tenemos en el mismo. Los manejos de efluentes, más allá de lo que implica para los efluentes en sí, tiene que ver también con el ambiente que tenemos alrededor del tambo, porque cuando tenemos un sistema de efluentes que está funcionando adecuadamente, el ambiente alrededor del tambo es mejor y por tanto también eso tiene que ver con las enfermedades que se dan en las vacas que transitan por esos lugares 2 veces por día y muchas veces están en muchos de nuestros tambos los ordeñes demoran bastante tiempo, de repente a lo largo del día 6 horas o 7 horas ahí en los alrededores del tambo. Y cuando tenemos sistemas de manejo de efluentes que funcionan adecuadamente, el ambiente alrededor del tambo en general es mejor, más amigable, más limpio. Y el manejo siempre termina siendo de las cosas más importantes porque las posibilidades de realizar las tareas en definitiva termina siendo siempre el cuello de botella. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que lo que planteamos hacer sean cosas que realmente le vamos a poder hacer. Porque si realmente planteamos hacer cosas que después la terminamos haciendo mal, porque no tenemos las posibilidades de hacerlas, porque la gente no tiene tiempo para hacerlas o porque no hay nadie para que la haga, capaz que está bueno plantearlo idealmente, pero después no queda mal hecha y es peor. Y eso también influye en la salud y es una de las cosas que más influye. Por ejemplo, supongamos nosotros, está clarísimo que es mejor que calostremos a los animales artificialmente, entonces separamos el ternero de la vaca lo antes posible, le damos la cantidad adecuada de calostro y perfecto. Entonces decimos mucho mejor, el ternero va a tener el calostro que tiene que tener y se va a enfermar menos. Pero también tenemos que pensar qué vamos a hacer con la vaca. Y yo he visto algunas veces que ponemos especial énfasis en el ternero y cuando queremos acordar la separamos de la vaca y la pobre vaca se quedó ahí encerrada al lado del tambo desde que le separamos del ternero esperando el ordeñe siguiente. Entonces tenemos que aceitar todas esas cosas para tratar de que el manejo también prevenga que los animales se nos enfermen. Todo esto, y sobre todo lo que tiene que ver con el manejo, el ambiente y la nutrición también, tienen que ver con el bienestar de los animales. Y el bienestar de los animales es muy importante porque el bienestar tiene que ver con las defensas, o sea, cuanto más bienestar tienen los animales, igual que nosotros, tienen las defensas más altas. Y entonces el bienestar tiene que ver con que la vaca coma bien, tiene que ver con que tome adecuada cantidad de agua, con que esté en un ambiente adecuado donde se pueda echar el tiempo que quiera. Y entonces fundamental para la salud que tenga un buen bienestar. Entonces, en definitiva, la salud termina siendo el resultado de la interacción de todos los factores que mencionamos antes, y por tanto, en la medida de que nosotros no lo pensemos de manera global, seguramente no vamos a poder resolverlo. ¿Cuáles son momentos críticos en la vida de la vaca, diríamos, que tiene que ver con la mayor frecuencia de enfermedades? Esos momentos son el periodo seco, al principio del periodo seco, en el preparto, cuando la vaca está más próxima a parir, y en el periparto. ¿Por qué eso tiene que ver mucho con la sustentabilidad económica del tambo? Porque definen gran parte de la lactancia futura e influyen sobre todo en el pico de la lactancia. O sea, si una vaca se enferma alrededor del parto, su curva de lactancia ya no es como debería de ser
y todo lo que yo invertí en genética, en nutrición, en realidad no termino sacando el beneficio porque esa vaca se enfermó. Entonces, cuando yo quiero prevenir enfermedades de las vacas a lo largo de su lactancia, pero sobre todo al principio de la lactancia, que está claramente estudiado que la mayor frecuencia de las enfermedades y la mayor morbilidad, que es morbilidad es cuántos animales se enferman, y mortalidad, que es cuántos animales se mueren, se da sobre todo alrededor del parto. Tengo que trabajar en varios momentos. Tengo que trabajar en el momento del secado, tengo que trabajar a lo largo del periodo seco, en el preparto, en el periparto, ahí hasta 4 días después del parto, y sobre todo hasta el primer mes de lactancia. Eso no quiere decir que no tenga que trabajar en el resto de la lactancia, pero esos son momentos claves, sobre todo por la inmunodepresión, por las defensas bajas que tienen todas las vacas en el momento del parto. O sea, en ese periodo, alrededor del parto, todas las vacas tienen las defensas bajas. Entonces, si yo tengo un animal que tiene las defensas bajas, lo tengo que tratar de cuidar lo mejor posible y tratar que esa disminución de las defensas no sea muy marcada, y por otro lado tratar que la oferta de microorganismos tampoco sea importante, porque si tiene las defensas bajas y todavía tengo mayor oferta de microorganismos, termina enfermándose. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta charla, queremos que sea un intercambio, y por tanto tenemos un número de WhatsApp, el 098 11 35 16, donde pueden plantear sus dudas o sus inquietudes para que esto sea, un ida y vuelta y que pueda servir en las situaciones reales de cada uno de ustedes.